Hola amigos, ¿cómo les va? Les saluda nuevamente Mario Alberto Sánchez y en el video de hoy vamos a estar hablando de los 22 jugadores venezolanos que estuvieron presentes en aquel histórico Mundial Sub-20 del año 2019 en Egipto, que terminó siendo la primera participación de alguna categoría venezolana en un Mundial de fútbol. Vamos a estar hablando de esos 22 jugadores, qué ha pasado con ellos, por dónde han pasado y qué es de su actualidad. Comenzamos. Rafael Romo. Luego de sus buenas actuaciones con la Vinotinto Sub-20 llamó la atención del Udinese de la Serie A de Italia, quien lo compró. Finalmente solo pudo jugar un partido en la Serie A con el Udinese, que fue en la temporada 2009-2010, en un partido que perdieron 3-1 ante el Lazio en la última jornada del Calcio. Luego fue cedido a Estudiantes de Mérida y varias temporadas a Mineros de Guyana. Finalmente en la 2016-2017 sale por fin del Udinese y llega al fútbol chipriota con el AEL Limassol, donde tiene una muy buena temporada siendo titular permanentemente y siendo clave en que su equipo esté en los primeros lugares de la tabla. Luego de eso pasa a la segunda división de Bélgica con el Beerschot Wilrich, en donde también es titular evidentemente y se queda a un paso de ascender a la primera división de Bélgica. Finalmente en la 2018-2019 entra al Apoel Chipriota, en el que tiene algunos partidos de titular, otros de suplente, y ganaron la Liga de Chipre. Y bueno, actualmente su futuro está definiéndose porque al parecer el jugador no quiere continuar en el Apoel de Nicosia, sino que quiere ir a un equipo en donde le garanticen ser titular. Sin embargo, todavía su ficha pertenece al Apoel Nicosia. Además, Rafael Romo es uno de los solo dos jugadores que estuvieron en el Mundial Sub-20 del 2009 que estuvieron participando en la Copa América recientemente en Brasil 2019. Virgilio Piñero. Él fue uno de los porteros suplentes de aquella generación mundialista y la verdad no tuvo mucha suerte en el fútbol luego de aquella gesta. Solo datan 10 partidos de primera edición de Venezuela que ha disputado Virgilio Piñero. Lo hizo con el Atlético El Vigía y con el Portuguesa Fútbol Club, en donde estuvo hasta el Clausura 2018. Ronald Garcés. Él fue otro de los porteros que estuvo en aquella gesta mundialista en Egipto 2009. En el fútbol venezolano jugó solo en dos equipos en la primera edición de Venezuela. Fue Carabobo Fútbol Club y Yaracuyanos Fútbol Club. Finalmente, el portero Ronald Garcés se retira del fútbol profesional muy joven y actualmente se encuentra en Estados Unidos siendo preparador para porteros. Pablo Camacho, lateral derecho. Luego de aquella participación con la Vinotinto Sub-20 en 2009, tuvo una pasantía por el fútbol español con las categorías inferiores del Español B. Finalmente, a la temporada siguiente, la 2010-2011, regresó al fútbol venezolano con el Caracas, donde tuvo también unos pasos por el Aragua Fútbol Club, Deportivo Anzoátegui, Deportivo La Guaira y el equipo en donde más ha jugado, que es el Deportivo Táchira. Sin embargo, en el año 2018 tuvo un paréntesis y volvió a emigrar. Estuvo en el exótico fútbol de Gibraltar con el Lincoln Red Inks, en donde se coronó campeón de la primera división de Gibraltar. Sin embargo, actualmente su ficha sigue perteneciendo al Deportivo Táchira. Henry Pernía, defensor central, luego de su participación con la Vinotinto Sub-20 en el Mundial del 2009, terminó yéndose al fútbol griego, pues estuvo con el Kerkiria, equipo que pertenecía en ese momento en la primera edición de Grecia. Finalmente, el venezolano no pudo debutar ahí y terminó regresando al fútbol venezolano a la siguiente temporada, la 2010-2011, en donde estuvo con el Deportivo Anzoátegui, en donde jugó 3 temporadas. Finalmente estuvo con el Deportivo Lara en la 2014-2015, club que actualmente es dueño de sus derechos deportivos. Sin embargo, en la temporada 2018-2019 se fue cedido al Atlético Bucaramanga de la Liga Águila de Colombia, en donde llegó a jugar 15 partidos de liga y actualmente fue cedido nuevamente al fútbol colombiano por el Deportivo Lara hacia el Unión Magdalena, equipo que también pertenece a la primera división del fútbol colombiano. Carlos Salazar, defensor central. El jugador nativo de Cumaná comenzó dando sus primeros pasos en el fútbol profesional con el Deportivo Anzoátegui, donde estuvo 4 temporadas, hasta que en la 2012-2013 pasó al Deportivo Táchira.
Finalmente, en el año 2016 regresa al Deportivo Anzoátegui, sin embargo, solo pudo disputar 2 partidos, así que al siguiente semestre pasó al Estudiantes de Caracas para después en 2017 y 2018 jugar con el Aragua Fútbol Club, en donde es titular indiscutible. Sin embargo, para inicios de 2019, para el torneo Apertura 2019, pasa a Academia Puerto Cabello, en donde juega 11 partidos en la Liga Venezolana y actualmente sigue perteneciendo a dicho equipo. José Manuel Velázquez, defensor central. El popular Sema, que comenzó jugando con el Deportivo Anzoátegui, sin embargo, luego de la participación de Venezuela en el Mundial Sub-20 del 2009, tuvo una etapa en el fútbol español con las categorías inferiores del Villarreal, en donde estuvo muy cerca de debutar con el Villarreal B, que en ese momento jugaba en la segunda división de España, pues fue convocado a un partido, sin embargo, no ingresó. Luego de eso regresó al fútbol venezolano, esta vez con Mineros de Guyana, en donde estuvo 2 temporadas. Luego, en la 2012-2013, dio un paso a saltar al fútbol europeo, a un grande del fútbol griego, como lo es el Panathinaikos. Comenzó siendo titular, incluso llegó a marcar gol, pero terminó siendo suplente y regresó nuevamente a Venezuela con Mineros de Guyana. Sin embargo, en la 2015-2016 regresa a Europa con el Arouca de la Primera División de Portugal, en donde en su primera temporada, en la 2015 y 2016, llega a anotar 3 goles disputando 23 partidos en la Primera División portuguesa. En la siguiente temporada empieza a tener un poco de menor regularidad y solo disputa 16 partidos. Para la 2017-2018 da un paso al fútbol mexicano con los Tiburones Rojos de Veracruz, pero solo llegó a jugar 6 partidos. En el año 2019, luego una etapa sin estar jugando el fútbol, se vincula con el Nacional de Asunción de la Primera División de Paraguay, pero solo disputado un solo partido en la Liga Paraguayo. Sin embargo, jugó algunos partidos de la Conmebol Libertadores en sus fases previas. Por ahora su ficha sigue perteneciendo a Nacional de Asunción y le resta aún un año de contrato con esta institución paraguaya. Oscar Rojas, lateral izquierdo y volante, Católico. Comenzó en las categorías inferiores del Portuguesa Fútbol Club, equipo con el cual pudo debutar en la primera división de Venezuela. También tuvo pasos por Estudiante de Mérida, Deportivo Anzoátegui, regresó al Portuguesa y en la 2015 se fue al Carabobo Fútbol Club. Sin embargo, para el año 2016, en su torneo Clausura, regresa al Portuguesa Fútbol Club, en donde se mantiene hasta finales de 2018, pues al comenzar el 2019 cambia de equipo y llega a la Academia Puerto Cabello, en donde en el torneo Apertura de 2019 anotó 4 goles, siendo esta su mayor cifra goleadora y disputando 12 partidos. Actualmente, Oscar Daniel Rojas, Católico, sigue perteneciendo a Academia Puerto Cabello. Guillermo Turco Ramírez, mediocampista, debutó profesionalmente con el Caracas Fútbol Club en la temporada 2009-2010. Luego tuvo un breve paso por el Caroní y en la 2011-2012 es contratado por Llaneros de Guanare, en donde estuvo 3 temporadas. En la 2014-2015 pasa al Atlético Venezuela y en el año 2016 juega con el Petare Fútbol Club. Luego de su estadía con el Petare, da el salto al extranjero y llega al Cibao Fútbol Club de la Primera División de República Dominicana, en donde termina subcampeón del torneo. Luego de terminado el torneo en República Dominicana, regresa al Atlético Venezuela en el año 2017. Sin embargo, ahí solo juega 2 partidos, que en realidad fueron solo 10 minutos. Estuvo un tiempo sin jugar Guillermo Turco Ramírez, pero a inicios de 2019 fue contratado por el Liria Prizren de la primera edición de Kosovo, en donde llegó a ver acción. Sin embargo, hace unos días fue anunciado nuevamente como jugador del Deportivo Petare, que esta vez se encuentra disputando la segunda división de Venezuela. Francisco Minino Flores, volante. Debutó profesionalmente en la primera división de Venezuela con el Deportivo Lara. En la 2011-2012 pasa al Deportivo Anzoátegui, en donde se queda 2 temporadas, y en la 2012-2013 pasa al Deportivo Táchira, en donde se queda hasta el año 2017, en donde pasa a Mineros de Guyana. Recientemente, en el torneo Apertura 2019 se quedaron con el subcampeonato del torneo Apertura 2019, perdiendo la final por penales ante Estudiantes de Mérida. Tanto en Lara como Anzoátegui como Táchira y Mineros siempre fue titular indiscutible. Agnel Flores, volante y defensor central.
debutó con el desaparecido Minerven. En la 2009-2010 pasó a Mineros de Guyana, en donde estuvo 3 temporadas, para en la 2012-2013 pasar al Deportivo Táchira, equipo en donde jugó muchos años y muchos partidos. Finalmente, en el torneo clausura de 2017 cambia de club y llega al Monagas, en donde juega un año porque a inicios de apertura 2019 es transferido al Atlético de Venezuela, en donde la mayoría de sus partidos los ha jugado como defensor central, disputando en este reciente torneo apertura 2019 12 partidos. Rafael Acosta, volante, que se formó en las categorías inferiores del Cagliari e incluso estuvo convocado a 2 partidos de la Serie de Italia. Sin embargo, no pudo alcanzar a debutar en la máxima categoría del fútbol italiano. En la 2009-2010 tuvo un paso por el Diágoras de la segunda división de Grecia poco recordado, en donde llegó a anotar un gol y jugó 9 partidos. Ya para la 2011-2012 regresó al fútbol venezolano con Mineros de Guyana, en donde se convirtió ídolo de la afición y fue titular indiscutible. Para el año 2017 pasa al fútbol paraguayo, en donde estuvo un semestre con el Olimpia de Paraguay, en donde pudo jugar muy poco, y en el segundo semestre del 2017 estuvo en Independiente de Campo Grande, en donde jugó 10 partidos y anotó un golazo ante Cerro Porteño. Estuvo el primer semestre de 2018 sin jugar, pero ya para la temporada 2018-2019 el fútbol europeo regresó al viejo continente, al fútbol chipriota, con el Alki Orokrini de la primera división de Chipre, en donde jugó 28 partidos y anotó 2 goles. Actualmente se encuentra libre, ya que terminó contrato con la institución chipriota. Carlos Fernández, extremo, comenzó jugando con el Deportivo Anzoátegui. En la temporada 2010-2011 anotó 2 goles en 11 partidos, siendo estos goles los últimos que ha anotado en la primera división de Venezuela. Después pasó por Petare, Trujillanos, Deportivo La Guaira, Llaneros e incluso un regreso en este año al Deportivo Anzoátegui, pero todavía Carlos Fernández no ha marcado gol desde aquella temporada 2010-2011 en la primera división de Venezuela. Juan Manuel Morales, mediocampista, debutó en la primera edición de Venezuela en la 2011-2012 con el Caracas y ese fue su único partido con la entidad caraqueña. Luego pasó a Yaracuyanos, en donde jugó 7 partidos más, y esos 8 partidos, sumando el que jugó con el Caracas, son los únicos que ha disputado el mediocampista en la primera edición de Venezuela. En 2013 fue a Inglaterra a jugar con equipos semiprofesionales como el Cambridge. Sin embargo, el volante venezolano terminó retirándose del fútbol a una corta edad. Mauricio Parra, volante, debutó en la primera edición de Venezuela con el Deportivo Táchira en la 2010-2011. Para la 2013-2014 pasó al Deportivo Lara y en la 2014-2015 para Aragua. Luego jugó un semestre con Llaneros de Guyana y con Ureña en la temporada que estuvo en la primera edición de Venezuela. En el segundo semestre del 2016 dio el salto al fútbol extranjero con el Defensor La Bocana de Perú, en donde solo pudo jugar 10 partidos, pero anotó 2 goles de muy buena factura. Finalmente, en el 2018 regresó a la primera división de Venezuela con el Aragua Fútbol Club, en donde solo pudo jugar 11 partidos y actualmente se encuentra como agente libre. Johandri Orozco, extremo, comenzó jugando con el Unión Atlético Maracaibo para después pasar al Zulia Fútbol Club en la temporada 2009-2010, en donde tuvo un gran rendimiento anotando 11 goles. Luego de su participación en el siguiente Sudamericano Sub-20, el de 2011, donde anotó aquel recordado gol maradoniano ante Perú, firmó por el Wolfsburgo de la Bundesliga alemana, en donde solo pudo jugar 7 partidos en 3 temporadas. En la 2013-2014 regresa al fútbol venezolano con el Deportivo Táchira, en donde llega a anotar 15 goles de liga en 2 temporadas. Para el año 2016 se va a Estados Unidos al New York Cosmos a compartir equipo con Juan Arango, en donde llega a anotar 7 goles en 22 partidos. Para el año 2017 se queda con el Zulia Fútbol Club, en donde anotó 11 goles en 32 partidos, lo que le valió salir nuevamente del país. Llegó al Deportes Tolima en el año 2018, en donde anotó 5 goles y participó en 42 partidos. A principios de 2019 llegó al Puebla de la Liga MX, en donde solo ha podido jugar 5 partidos, en donde anotó un gol. Se espera que para este próximo torneo se mantenga en el equipo mexicano, el Puebla.
Luis Ángelo Peña, volante. Luego de su participación en el Mundial Sub-20 del 2009, llega al Sporting Braga de la Primera División de Portugal, en donde alcanzó a debutar en la Primera División de dicho país. Solo jugó 3 minutos, pero llegó a anotar un gol en la Taca de Portugal. A la siguiente temporada fue cedido al Portimonense de la Primera División de Portugal, en donde solo pudo jugar 5 partidos de liga, pero llegó a anotar un gol. Luego de eso regresa a Venezuela a jugar con el Caracas Fútbol Club durante 3 temporadas, en donde llega a anotar hasta 9 goles de liga. Al 2013 da el salto al fútbol brasileño con el Náutico, en donde solo pudo jugar 11 partidos. Luego de esa experiencia regresa a Venezuela con Mineros de Guyana, en donde juega 3 temporadas anotando 13 goles. En el año 2016 tiene un breve paso por el Deportivo Táchira, en donde juega 13 partidos sin anotar goles, y en 2017 un aún más breve paso por el Zamora Fútbol Club, en donde juega 7 partidos y anota un gol, para luego regresar a Mineros de Guyana, en donde juega 40 partidos y anota 6 goles. Luego, después de todo esto, regresa al fútbol europeo con el Kesla a principios de 2019. Kesla, equipo de la primera división de Azerbaiyán. Luis Ángelo Peña jugó 8 partidos en dicho equipo y hace unas semanas fue anunciado como nuevo refuerzo del Deportivo La Guaira de Venezuela. Víctor Pichón Pérez, centrocampista. Debutó profesionalmente con el Carabobo Fútbol Club en la Primera División de Venezuela y estuvo ahí durante más de 4 temporadas, anotando hasta 6 goles en la liga. En la 2012, 2013 y 2013-2014 estuvo con el Zamora Fútbol Club, en donde llegó a jugar hasta 40 partidos sin anotar gol. Luego regresa brevemente al Carabobo Fútbol Club y tiene estadías efímeras con el Deportivo Anzoátegui y Estudiantes de Caracas, en donde solo pudo jugar 5 partidos entre esas dos instituciones. Para la 2017-2018 se va al extranjero a jugar en el Limón de la Primera División de Costa Rica, en donde tiene una gran temporada anotando 12 goles en 35 partidos, lo que le valió pasar al Municipal Grecia del mismo país de Costa Rica, un equipo mucho más grande que el Limón. Sin embargo, solo pudo jugar 16 partidos sin anotar goles, siendo expulsado en un partido y estando lesionado durante muchos meses. Se especula que para este torneo el jugador venezolano abandone el equipo Municipal Grecia de Costa Rica. Sin embargo, por ahora pertenece a ese equipo. José Salomón Rondón, delantero. El único jugador junto a Rafael Romo que estuvieron presentes en el Mundial Sub-20 del 2009, que también participaron en la reciente Copa América de Brasil 2019. Este jugador se formó en el Aragua Fútbol Club, en donde llegó a ser campeón de la Copa Venezuela. Antes de jugar el Sudamericano Sub-20 del 2009 ya estaba formando parte de la Unión Deportiva Las Palmas, que en ese momento se encontraba en la segunda división de España. En la 2009-2010 anotó 12 goles en 36 partidos con Las Palmas en la segunda división de España, lo que le valió el interés del Málaga, que se encontraba en la primera división de Venezuela, y lo firmó para la 2010-2011. El criollo llegó a anotar hasta 25 goles en sus 2 temporadas con el Málaga. Luego pasó al Rubin Kazán por temporada y media, en donde llegó a anotar 13 goles en liga, y luego se fue al Zenit San Petersburgo, el equipo grande de Rusia, en donde llegó a anotar 20 goles de liga. En la 2015-2016 llegó al West Bromwich de la Premier League de Inglaterra, en donde estuvo hasta 3 temporadas. En la primera temporada hizo 9 goles, en la segunda 8 y en la tercera 7, hablando solo de liga. Para la 2018-2019 fue cedido al Newcastle United, que dirigía Rafael Benítez, en donde anotó 11 goles en la Premier League en solo 32 partidos. Sin embargo, su ficha sigue perteneciendo al West Bromwich Albion y se espera que en las próximas semanas se sepa cuál va a ser el destino de José Salomón Rondón. Jonathan del Valle, extremo. Comenzó jugando con el Deportivo Táchira, en donde llegó a anotar 5 goles en la primera división de Venezuela. En la 2011-2012 pasó al Auxerre de la Ligue 1 de Francia, en donde no llegó a debutar, aunque estuvo convocado para un partido. Finalmente jugó con el filial del equipo, el Auxerre 2, que jugaba en la cuarta división de Francia, en donde llegó a anotar 2 goles en 20 partidos. Luego tuvo pasos por el Río Ave y el Pacos de Ferreira en la primera división de Portugal, en donde llegó a anotar 11 goles entre esos dos clubes. Para la 2015-2016 estuvo en el Kasimpasa turco de la Superliga de Turquía, en donde llegó a anotar 5 goles.
Luego en la 2006, 2016 y 2017 estuvo con el Bursaspor, en donde llegó a anotar un gol en 21 partidos. Y sus últimas 2 temporadas las tuvo con el Gaziantep Gazisehir, en donde llegó a jugar hasta 56 partidos y anotó 15 goles. Finalmente logró el ascenso en la última temporada a la primera división de Turquía, pero decidieron no renovarle contrato y actualmente se encuentra como jugador libre. Adrián Canu Lezama, delantero, debutó con el Deportivo Anzoátegui en la primera división de Venezuela e incluso llegó a anotar un gol en dicho torneo. Sin embargo, una lesión de rodilla lo alejó de las canchas y terminó por retirarlo lamentablemente del fútbol profesional. Y con esto terminamos el resumen de los 21 jugadores venezolanos que estuvieron presentes en el Mundial Sub-20 del 2009, analizando detalladamente su trayectoria. Espero les haya gustado. Ya saben que si les gustan pueden suscribirse al canal o darle me gusta. Y no olviden de activar la campanita de notificaciones para que estén atentos a mis próximos videos. Saludos.